Buenos días, chicos. El día de hoy, bueno, vamos a continuar con los ejercicios de la materia de matemáticas uno, ¿sí? Y por lo que puedo ver en la guía 4 ya han podido, bueno, ya nos adelantamos un poco antes, pero ya han visto el tema de lo que es la regla de la cadena. Entonces, para ello, voy a hacer algunos ejercicios más relacionados a la regla de la cadena, ya que, bueno, esto es algo que en un principio puede causar eh, confusión, ¿sí? Porque es más que nada primero entenderle bien cómo funciona y una vez que se domina permite derivar prácticamente todas las funciones que conocemos simplemente usando las reglas que ya teníamos, ¿no? La regla de la cadena junto con las demás reglas de derivación, digamos el producto, la regla del cociente, hay luego también se podrá ver, un teorema de la función inversa que permite derivar la inversa de una función. Todos esos teoremas ya nos permiten derivar cualquier función, al menos expresada en términos elementales, ¿no? O sea, polinomios, fracciones, funciones racionales, exponenciales, logarítmicas. También se podrían estudiar, por ejemplo, la derivada de funciones trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente, etcétera. Entonces, solo para recordar que si yo tengo una composición de dos funciones, f compuesta con g, y derivo, no es más que la derivada de f evaluada en g por la derivada de g, nada más, ¿sí? Así es como calculamos. Lo que nos dice la regla de la cadena es, tengo una composición de dos funciones, entonces, ¿qué hago? Derivo la primera función, digamos en este caso la f, derivo esa primera función y esa derivada la evalúo en la función con la que está compuesta, ¿sí? En este caso la g. Y luego simplemente multiplico por la derivada de g. Entonces, calcule las siguientes derivadas. Voy a dar una función f mayúscula que viene dada de esta forma. 4x menos x cuadrado elevado a 100, ¿sí? Miren, observen, bueno, este es un caso típico donde uno puede ver cómo o por qué es importante la regla académica, ¿sí? Porque antes cuando tenemos producto de funciones, pues simplemente, digamos, yo tenía, no sé, 4x menos x cuadrado, pero elevado al cuadrado. Yo podía simplemente desarrollar el cuadrado y obtenía un polinomio, y eso sabemos cómo derivar fácilmente. Sin embargo, ahora tengo una potencia a la 100, lo cual vuelve totalmente inviable expandir esto como un polinomio, porque sería, bueno, demasiado grande como para hacerlo una persona. Así que en este caso es donde usamos la regla de la cadena y bueno, como les había explicado alguna vez, en un inicio puede ser bueno ver cómo está tomándose la composición de funciones para saber cómo aplicar la regla de la cadena. Si 4x menos x cuadrado. Mira, esta f de aquí no es más que f compuesto con g de x. ¿Sí? Miren, si yo defino f de x como x a la 100 y g de x como 4x menos x cuadrado, es decir, lo que está dentro de la potencia, entonces eh, esta función f mayúscula se ve como, como esta composición de funciones y puedo aplicar la regla académica, ¿sí? Esto significa que f', o sea, la derivada del f mayúscula no es más que f' evaluada en g de x por g' de x, ¿sí? Esta es la regla de la cadena. ¿Pero qué es f' de x? Sabemos derivar este tipo de potencias, baja el exponente, el 100 baja, y multiplico por x. Bueno, el x se mantiene y resto 1 al exponente. En este caso, x a la 99. Muy bien. La g, por otro lado, es un polinomio de grado 2, entonces sabemos, tenemos que derivar cada término, derivar esto y derivar esto, ¿sí? Esto recuerden es porque la derivada se distribuye en suma y resta. Si yo tengo suma o resta de funciones, derivar esa suma o esa resta
no es más que hacer la misma operación, pero en las derivadas, es decir, sumo o resto las derivadas de cada función. Derivada de 4x es 4, ¿ok? Derivada de x al cuadrado va el exponente y le resto 1, quedaría x a la 1 y eso ya no se escribe. Entonces ya tenemos. Muy bien. Entonces, f' evaluado en g sería 100 por, tengo que evaluar en g, entonces sería 4x menos x al cuadrado. Si estoy evaluando en g de x y esto queda elevado a la 99 por la derivada de g, que eso ya lo tenemos calculado acá, que sería 4 menos 2x. Entonces, observen, pude derivar esta potencia sin necesidad de expandir todo este exponente ni con mayores complicaciones, ¿sí? Voy a volver a escribir porque, bueno, como digo, a veces es conveniente escribir explícitamente cuáles son las funciones que están entrando en la composición, pero cuando uno consigue práctica, ya más que nada es práctica, uno ya sabe, uno puede derivar directamente las funciones sin necesidad de escribir esto. Y bueno, en mi caso el razonamiento que yo hago es, tengo que preguntarme, ¿qué función es la más externa que está? ¿Sí? En este caso, miren, lo más externo es esta potencia a la 100, ¿sí? Porque lo que está dentro está pues ya considerado dentro de la potencia. Entonces, yo tengo que derivar esta potencia a la 100 como derivamos normalmente cualquier polinomio, ¿sí? Es decir, baja el 100, sería 100, por siempre tengo que mantener evaluado en la misma función que tenía dentro, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que tenía dentro? 4x menos x cuadrado. Entonces, se mantiene ese 4x menos x cuadrado y elevo a 99. Sí, miren, es como haber derivado la potencia. ¿Qué pasa? Baja el exponente y le resto 1. Simplemente, eh, como estoy aplicando una regla de la cadena, tengo que mantener lo que estaba dentro del exponente originalmente. Y luego tengo que derivar lo que quedaba adentro. ¿Qué es la derivada de lo de adentro? Pues derivada de 4x es 4 y derivada de x cuadrado es 2x. Y miren, llegamos exactamente a la misma respuesta, solo que cuando ya se consigue práctica, pues puedo obviar este paso de cómo, de cuáles son las funciones que están considerándose en la composición. Mm, Otra función puede ser y igual a x a k por x. Muy bien. Aquí, a priori, uno no ve cuál sería la composición que es necesario de usar, pero digamos, aquí ya es cuando uno tiene que empezar a usar todas las reglas que conocemos. Y miren, esto yo puedo verlo como un producto de funciones. Tengo la función x que multiplica a la función e a la menos kx. Entonces yo puedo derivar usando la regla del producto, ¿sí? Y', ¿qué me dice la regla del producto? Derivo la primera función que se está multiplicando por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda función. ¿Sí? Entonces, derivada de x es 1, eso sabemos. Entonces aquí queda e a la menos kx, más x, y aquí sí tengo que aplicar una regla de la cadena, porque yo puedo verlo como si f de x fuera e a la x y g de x fuera menos kx. Entonces, esta función e a la menos kx no es más que la composición de esta f y esta g. Ujú. Entonces, bueno, si yo calculo aquí las derivadas rápidamente, la derivada de e a la x es e a la x, es ella misma, y la derivada de g sería menos k. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? La derivada de la primera función, recuerden, en este caso la primera función es la f, pero evaluada en g de x, es decir, es e a la menos kx, y multiplico por la derivada de g, que en este caso es menos k. Es decir, aquí me quedó e a la menos kx menos kx e a la menos kx. Y bueno, esto ya simplemente si quiero factorizar un poco más, puedo dejar esto como e a la menos kx, 1 menos kx, ¿sí? Saqué factor común e a la menos kx.
Perfecto. Sí, todo bien. Entonces, ah, ¿qué puedo pensar? ¿Cómo puedo pensar esta función e a la menos kx para derivar? Pues voy a hacerlo aquí a un ladito. Si yo quiero derivar e a la menos kx, ya digamos directamente sin tener que escribir cuál es la composición, nuevamente pienso, ¿cuál es la función más externa que aparece aquí? Y es justamente el e a la x, ¿sí? Es la exponencial que sale. Entonces, entonces, tengo que derivar la exponencial. ¿Y cuál es la derivada de la exponencial? Ella misma. Pero hay que mantenerla evaluada en la otra función con la que se está componiendo, que en este caso sería la menos kx. Entonces, e a la menos kx. Pueden pensarlo simplemente como que la derivada de la exponencial es ella misma, siempre. Y solamente mantengo evaluado en el exponente que me sale aquí. Pero luego tengo que derivar ese exponente porque es una composición y la derivada de menos kx es menos k. ¿Sí? Eso ya se puede calcular más fácilmente, ¿no? Y entonces eso concluye también esta parte. Como ven, ah, hay momentos en donde ya no simplemente basta la regla de la cadena, sino que también es necesario, bueno, es necesario combinar todas las reglas que conocemos, ya sea el cociente, el producto, derivada. Sí, sobre todo, sí, la derivada de una suma, de una resta, que salen las constantes, todo eso es importante. Muy, puedo poner 3t menos 1 a la cuarta, que multiplica a 2t más 1 a la menos 3. ¿Sí? Miren, si yo reescribo esto, sería como tener 3t menos 1 a la cuarta dividido para 2t más 1 al cubo. Entonces, si yo lo veo así, puedo aplicar una fórmula que sería la derivada de un producto, ¿sí? Porque tengo un producto de dos funciones. O si lo veo así, puedo aplicar la regla del cociente. Y de hecho, independientemente de qué regla apliquen ustedes, deben llegar a la misma solución, ¿sí? Si no, bueno, eso ya es señal de que hubo un error en algún lado. ¿Ya? Entonces, digamos, si lo hago por regla del producto, hagámosle de las dos formas para poder ver que uno llega a las mismas soluciones. Regla del producto eh, sería que f' no es más que la derivada de 3t menos 1 a la cuarta, todo esto derivado, 2t más 1 menos 3, más 3t menos 1 a la cuarta que multiplica a 2t más 1 la menos 3. Tengo que derivar esto. Entonces, ¿cómo derivo esto? Ya no voy a escribir la composición explícitamente, pero ¿cuál es la función más externa que tengo aquí? La potencia a la cuarta, ¿sí? Es la función más externa, ¿no? Sería la potencia, este exponente 4. Entonces, ¿cómo derivo ese exponente? Baja el exponente y le resto 1. Pero tengo que seguir manteniendo la función en la que estaba evaluada antes. En este caso, el 3t menos 1. Resto 1, queda 3. Y ahora derivo lo de adentro. Tengo que derivar el 3t menos 1. Y eso simplemente es 3. ¿Sí? Esto da derivada 3 y el menos 1 tiene derivada 0 porque es una constante. Bien. Bueno, esto se mantiene igual. 2t más 1 menos 3 más, mm,
Bueno, aquí queda esto, sería 3t menos 1 a la cuarta. Y nuevamente derivo esto. Miren, aquí y aquí nuevamente, ¿cuál es la función más externa? La potencia menos 3. ¿Sí? Este exponente menos 3 es la función más externa, entonces tengo que derivar eso. ¿Cómo derivo las funciones que tienen un exponente? Bueno, aunque tengan exponente negativo o positivo, sabemos que esta función, perdón, esta fórmula siempre funciona. Bueno, excepto para n distinto de cero, porque si n fuera cero, esto es una constante y la derivada de la constante es cero. Entonces, eh, esto siempre va a funcionar. De hecho, n ni siquiera tiene que ser un número entero, pueden ser potencias racionales. Por ejemplo, si tengo que derivar raíces, incluso vale con potencias irracionales. Por ejemplo, yo podría tener x elevado a la pi y la fórmula funciona igual, pero eh, son, bueno, casos más extremos, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula, baja el exponente, sigo manteniendo el 2t más 1, resto 1 y quedaría elevado a la menos 4. Esa es la diferencia aquí. Ah, sí. Y por la derivada de lo de adentro, que en este caso da simplemente 2. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedó aquí? 4 por 3 me da 12. 3t menos 1 al cubo por 2t más 1 a la menos 3, ah, más, no, perdón, menos 6, que multiplica a 3t menos 1 a la cuarta por 2t más 1 a la menos 4. Muy bien. Y esto, bueno, voy a dejarlo ahí por el momento. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo con la regla del cociente? Si yo calculo con la regla del cociente, es decir, usando la fórmula que puse aquí, ¿qué me dice la regla del cociente? Tengo que derivar el numerador, sería la derivada de 3t menos 1 a la cuarta, por el denominador, pues t más 1 al cubo, menos el numerador, sería 3t menos 1 a la cuarta, por la derivada del numerador, perdón, del denominador, 2t más 1 al cubo, derivada. Y todo esto va dividido para el denominador, que es esto, elevado al cuadrado. Esta derivada de 3t menos 1 a la cuarta ya la calculé, es 4 por 3t menos 1 al cubo por 3 y por el 2t más 1 al cubo menos, aquí quedaba 3t menos 1 a la cuarta por 3 por 2t más 1 al cuadrado y por 2 por la derivada de la de adentro. Estas son derivadas que ya había calculado antes. ¿Sí? Y bueno, en el denominador me queda esta división, 2t más 1 a la sexta. Esto puede reescribirse como 12 por 3t menos 1 al cubo por 2t más 1 al cubo menos 6 por 3t menos 1 a la cuarta. Bueno, aquí simplemente estoy reescribiendo 2t más 1 a la sexta. ¿Ya? Y miren, en principio, estas dos soluciones que encontramos, esta de aquí y esta de acá, tendrían que ser la misma porque son la derivada de la misma función. Y ustedes pueden comprobar que efectivamente son la misma solución, ¿sí? Una manera fácil de verlo es que de esta segunda solución de esta de acá,
uno puede distribuir el denominador en ambos factores, digamos, en este de aquí y en este de acá, se van a simplificar estos dos temas uno y va a quedar justamente lo que teníamos aquí, ¿sí? Porque estos exponentes negativos, recuerden que pueden volverse exponentes positivos, pero como fracciones, nada más. Entonces, como ven, se puede resolver o se puede calcular la derivada de un mismo ejercicio usando reglas distintas, pero al fin y al cabo se debe llegar a la misma respuesta o a respuestas equivalentes, ¿sí? Miren, como en este caso no están escritas de la misma forma, pero representan la misma función. A partir de una se puede obtener la otra. Listo. Yo puedo poner y es e a la x menos e a la menos x dividido para e a la x más e a la menos x. Listo. En este caso, digamos, ahora tengo un cociente, pero puedo nuevamente resolver de cualquiera de las dos formas. Yo este cociente lo puedo escribir como un producto poniendo e a la x menos e a la menos x por e a la x más e a la menos x elevado a la menos 1, ¿sí? Como ven, el denominador lo puse como un numerador, pero poniendo un exponente negativo. Entonces puedo resolver cualquiera de este problema tal como antes, ya sea por regla del producto o por regla del cociente. Ahora lo haré por regla del cociente y bueno, como regla del producto les puede quedar a ustedes como ejercicio. Tengo que derivar esto por la que sin derivar menos a la x más a la x más derivar eso y divido para el denominador al cuadrado. O sea, a la x al cuadrado. ¿Qué es la primera derivada? Tengo que derivar la primera función menos la derivada de la segunda función, pero la derivada de e a la x es ella misma, sea la x, ¿sí? Luego, tengo que derivar e a la menos x. Entonces, ahí sí tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Cuál es la función más externa? La exponencial, o sea, e a la x. La derivada de e a la x es ella misma. Evalúo en la función que está compuesta, por eso queda lo mismo, miren, queda exactamente lo mismo, pero tengo que derivar menos x, y eso justamente da menos 1. Ah, menos e a la x menos e a la menos x por e a la x más e a la menos x por menos 1. Sí, nuevamente tuve que calcular la derivada de e a la menos x y por eso me quedó esto de aquí. Ahora divido para e a la x más e a la menos x al cuadrado. ¿Y qué nos queda? Miren, aquí va a quedar e a la x más e a la menos x, que es justo lo de acá. Se me queda x más e a la menos x al cuadrado, ¿sí? Porque se están multiplicando estos dos. Menos, aquí tengo e a la x menos e a la menos x, que es lo mismo, entonces aquí es e a la x menos e a la menos x al cuadrado. Y todo esto divido para e a la x más e a la menos x al cuadrado. Ya, bueno, aquí, bueno, yo podría dejar, digamos, ahí ya la respuesta, porque eh, es un, ¿cómo, cómo explico esto? Ah, bueno, hay algunas cosas que yo podría hacer por aquí. Digamos, yo puedo dejar la solución expresada así.
y ya está, porque ya está calculada la derivada. O podría tratar de trabajarla un poco más para ver qué relaciones lleva, ¿sí? Miren, si yo distribuyo el denominador, queda e a la x más e a la menos x al cuadrado, dividido para e a la x más e a la menos x al cuadrado, menos e la x menos e a la menos x al cuadrado, dividido para x más e a la menos x al cuadrado. Muy bien. Observen que lo primero se va a cancelar, o sea, va a quedar 1. Esto se hace 1, porque miren, en el numerador y en el denominador está exactamente lo mismo. Resto, y esto lo voy a hacer aquí para ahorrar un poquito de espacio. Esto que está aquí puede escribirse de esta forma: e a la x menos e a la menos x dividido para e a la x más e a la menos x al cuadrado. ¿Sí? Porque miren, ambos tienen exponente al cuadrado y como tengo una fracción, yo puedo distribuir el, el exponente, tanto el numerador como el denominador de esta forma. Y esto que está aquí es la misma función, miren, es la función y. Pues esta derivada es 1 menos y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué he encontrado con esto? Si yo despejo, me va a quedar que y' más y cuadrado menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Bueno, esto ya no tiene mucho que ver con los cursos, simplemente son una curiosidad, digamos, he encontrado esto. Entonces, puedo decir que esta función satisface esta ecuación diferencial, ¿sí? Porque al momento en que yo derivo y reemplazo todo esto, esta ecuación se cumple, ¿sí? Y de hecho, bueno, como dato curioso, esta función que está puesta aquí, si bien recuerdo, se conoce como tangente hiperbólica. Otra cosa que puedo hacer, digamos, si parto de acá, es aplicar la regla que habíamos visto una vez. Diferencia de cuadrados se escribe como a más b por a menos b. Porque miren, aquí tengo una diferencia de cuadrados, simplemente que es un poco más complicado de ver, ¿no? Pero si yo escribo esto como diferencia de cuadrados, este sería mi a y este sería mi b. Si es a más b, tendría e a la x más e a la menos x más e a la x menos e a la menos x. ¿Sí? Esto sería, perdón, esto ya es a, este ya es el a más b. ¿Sí? Y el a menos b sería e a la x más e a la menos x menos e a la x más e a la menos x. ¿Sí? Simplemente. Y divido, bueno, queda dividido por lo mismo. E a la x más e a la menos x al cuadrado. Y esto aquí es igual. Bueno, esto se anula. Y acá en cambio esto se anula. Entonces, ¿qué me quedó? 2 e a la x por 2 e a la menos x. ¿Sí? Y e a la x, pues voy a hacer aquí, e a la x por e a la menos x es e a la x menos x, es decir, es e a la 0 y esto es 1. Entonces aquí me queda 4 dividido para e a la x más e a la menos x al cuadrado. Listo. Como ven, dos formas diferentes de poder simplificar la derivada. Así que me quedo, solamente queríamos mostrar eso. Muy bien. A ver, uno más. Un C, ya creo que estamos en la D. No, bueno, puedo poner Y igual a E elevado a la E a la X. Tengo una doble potencia aquí.
Entonces, en este caso voy a tener que aplicar dos veces, bueno, no solo una vez la regla académica. Si derivo, me queda y'. ¿Cuál es la función más externa? Esta exponencial, esta de aquí, es la primera. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Sería e a la evaluada, a la misma función que está evaluada, e elevado a la e a la x, por la derivada de lo que estaba dentro, e a la x, que sigue siendo e a la x. Es decir, esto puedo escribir como y por e a la x. Nuevamente, yo podría decir entonces que esta función satisface esta ecuación diferencial. Esto simplemente como detalle, porque de ahí esta es la derivada. O también podría escribirla como e elevado a e a la x más x, ¿sí? Porque miren, tengo potencia, tengo producto de dos potencias que tienen la misma base, entonces se suman los exponentes. Muy bien. Ese ya un pequeño ejercicio más tranquilo. Solo más. Podemos poner encuentre la ecuación de la recta tangente encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva y igual al valor absoluto de x dividido para la raíz de 2 menos x al cuadrado en el punto 1,1. Muy bien. Entonces, recordemos, cuando nos pide una ecuación de una recta tangente, ¿qué necesitamos? El punto, en este caso ya tenemos el punto por el que pasa la curva, y lo que nos faltaría encontrar es la pendiente de la recta tangente. Pero la pendiente puede calcularse directamente desde la derivada. Entonces, lo más fácil es calcular la derivada y evaluar en el punto 1 para encontrar la pendiente de la recta tangente. Aquí puede haber un pequeño detalle, y es que nosotros sabemos que la función valor absoluto es así, ¿verdad? Tiene esta gráfica. Entonces, la función valor absoluto no es derivable en cero, ¿sí? No es derivable en este punto de aquí porque tiene este pico, ¿sí? Por decirlo así, no puede haber una recta tangente en este punto. Si nosotros calculamos las pendientes de las secantes por acá, nos va a dar -1 y las pendientes de las secantes por acá nos va a dar 1. No hay un límite y por eso la derivada no existe en ese punto. ¿Ya? Sin embargo, la función valor absoluto solo da problemas ahí, en el cero. En el resto de puntos, la función sí es derivada. Y por eso nosotros podemos decir que para x mayor que 0, la función y es simplemente x raíz de 2 menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como estoy diciendo que x es positivo, el valor absoluto de x es la misma x. ¿Sí? Es definición del valor absoluto. Si tengo un número positivo, su valor absoluto es el mismo. ¿Ya? ¿Y en dónde estoy interesado en calcular? En uno, justamente en un valor mayor que 0. Entonces, puedo derivar esta función que coincide con la función y en eh, los valores de x mayores que 0 y calcular con eso la pendiente de la recta tangente. Si yo derivo esto, regla del cociente, quedaría la derivada de x por el denominador menos x por el denominador. La derivada del denominador. En este caso voy a escribir el denominador como fracción, medio, y tengo que derivar esto, y divido para el denominador al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué lo escribo como un exponente fraccionario aquí? Porque eso me va a facilitar a la hora de calcular, o sea,
se va a hacer más evidente cómo aplicar la regla de derivación. Entonces, derivada de x es 1, pues no lo vuelvo a escribir, me queda 2 menos x cuadrado, menos x que multiplico. ¿Cuál es la derivada de aquí? Un medio, baja el exponente, se mantiene lo que está dentro, sí, porque estoy aplicando regla de la cadena, resto 1 al exponente y luego tengo que derivarlo de adentro. Derivada de 2 es 0 y derivada de x al cuadrado es menos 2x. Eso. Para 2 menos x al cuadrado, este cuadrado de aquí cancela la raíz. Muy bien. Simplifico este 2 aquí, este de acá. Me queda raíz de 2 menos x al cuadrado. Me quedaría más x cuadrado dividido para la raíz de 2 menos x cuadrado. Y todo esto sigue estando dividido para 2 menos x al cuadrado. Uf. A ver, aquí qué puedo hacer. Raíz de 2 menos x cuadrado. Raíz de 2. Estoy aquí resolviendo la suma de fracciones que tengo aquí. La derivada ya está calculada. Lo que estoy tratando de hacer es simplificar un poco las cosas que me salieron. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? 2 menos x cuadrado más x cuadrado, porque tenía un más, ¿sí? Miren, aquí este producto se convierte en la raíz de 2 menos x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, y por tanto se elimina la raíz. Y todo esto va dividido para la raíz de 2 menos x cuadrado por 2 menos x cuadrado. Se anula esto, 2 dividido para... Como este es como tener exponente un medio, se suman los exponentes y me quedaría 2 menos x cuadrado elevado a la 3 medios. Listo. Tengo la derivada y evalúo dónde me interesa en 1. Sería 2 dividido para 2 menos 1 al cuadrado elevado a la 3 medios. Y esto simplemente es 2. Ya está. Entonces ya tengo mi derivada. Yo sé que la función, que la recta tangente es de la forma, le voy a poner y t de recta tangente, es de la forma mx más b. Pero mi pendiente ya sé que es 2, entonces 2x más b. Reemplazo en el punto que conozco, que sé que pasa por el punto 1,1. Entonces, reemplazando en ese punto, me queda 1 igual a 2 por 1 más b, es decir, b vale menos 1. Y la pendiente de la recta tangente no es más que 2x menos 1. Perdón, la recta tangente no es más que 2x menos 1. Este caso, aunque había un valor absoluto, pues en lo que muchas veces tenemos que fijarnos es en qué punto estamos interesados en calcular la derivada. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos eliminar el valor absoluto. Por ejemplo, si en este caso nos pedía la derivada en cero, perdón, la recta tangente en cero, ahí podríamos argumentar que no es posible ya que la función no es derivable en cero, es decir, no tiene recta tangente en ese punto. Mm, mm, mm. Y bueno, manteniéndonos, pues, escriba valor absoluto de x es igual a la raíz de x cuadrado. Recuerden, esta es una propiedad que siempre les he mencionado para calcular la derivada del valor absoluto de x. Esto en un principio puede parecer contradictorio con lo que les mencionaba antes, porque yo les decía que la función valor absoluto no tiene derivada en cero, ¿sí? Pero eso no significa
que yo no pueda derivar la función raíz cuadrada, perdón, raíz de valor absoluto de x en los demás puntos, ¿sí? Y escribiendo de esta forma, precisamente voy a encontrar una fórmula para todos los puntos sin necesidad de decir, bueno, para mayor que cero o menor que cero. ¿Ok? Si yo pongo, bueno, voy a poner f de x igual a valor absoluto de x, que es la raíz de x cuadrado, ¿sí? Entonces yo puedo derivar aplicando la regla de la cadena, pero ¿en qué puntos puedo derivar? En los x distintos de cero. ¿Por qué? Porque la regla de la cadena, perdón que me regrese, cuando uno vuelve a las hipótesis de la regla de la cadena, necesitamos que g sea derivable en x y f sea derivable en g de x. Recuerden, ser derivable es una propiedad puntual, es decir, yo puedo decir la función es derivable en estos puntos, pero no en estos otros puntos. Cuando decimos que una función, o cuando decimos que simplemente es derivable, pues estamos refiriéndonos que es derivable en todos sus puntos, ¿sí? Entonces, una vez que hemos logrado esto, ¿por qué te digo que esta función f, que es el valor absoluto, es derivable para los x distintos de cero? Porque aquí, cuando uno intenta aplicar la regla de la cadena aquí, aparece un problema en el cero también, porque la raíz cuadrada no es derivable en cero tampoco, y eso puede comprobarse simplemente calculando el límite, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera derivar f de x, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la función más externa aquí? La raíz. Entonces, ¿cómo es la derivada de la raíz? Es un medio por x al cuadrado sería elevado a la menos un medio por la derivada de adentro, que es 2x, que es la derivada de x al cuadrado. Este 2 se simplifica, y nos queda x dividido para x al cuadrado elevado a la un medio. Es decir, es x dividido para la raíz, va para el valor absoluto de x. Miren, la derivada tiene una fórmula concisa, que es x dividido para su valor absoluto. Y como ustedes pueden comprobar, simplemente es uno o menos uno dependiendo si x es mayor que cero o si x es menor que cero. Y miren, tiene sentido porque esta fórmula, de hecho, no tiene sentido si x es igual a cero, mostrando nuevamente que la función no es derivable en el punto cero. Mm. Y bueno, ya para terminar, suponga que f es derivable en cero, perdón, en R, o sea, es derivable en cualquier punto, y alfa es un número real, sea f de x como f de x a la alfa y g de x como f de x a la alfa. Encuentre f' y g', o sea, las derivadas de la f mayúscula y la g mayúscula. Esto puede calcularse directamente usando la regla de la cadena, porque miren, esto es como tener una composición de f compuesto con la función x a la alfa, este de aquí, ¿sí? Entonces la derivada sería la derivada de f evaluada en x a la alfa sin la otra función por la derivada de x a la alfa, que sería alfa x a la alfa menos 1. Esto sería f'. Es decir, f' de x sería alfa x a la alfa menos 1, f' de x a la alfa. Por otro lado,
La G es en cambio la función x a la alfa compuesto con f, es decir, es al revés. Y entonces la derivada de g sería, ¿cuál es la función más externa en este caso? La potencia. Sería alfa f de x a la alfa menos 1, ¿sí? Por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de f. Entonces, miren, he obtenido dos expresiones diferentes para la derivada. Entonces, sí es importante ver en qué orden están hechas las composiciones o cuál es la función más externa que se está componiendo. Mm, bueno, eso, eso era todo por el momento, así que podemos quedar por ahí con un buen repaso de ejercicios con respecto a la regla de la cadena y nos estaríamos viendo de aquí el jueves. Gracias por la atención y espero que les vaya muy bien. Éxitos.